Mi hermana, con su ambición ilimitada, llegó incluso a enviar a su propio hijo a entrar a mi casa para robarme la tarjeta de crédito. Ni siquiera se detuvo a pensar si me daría cuenta, ni consideró las consecuencias para el niño. Todo esto solo para permitirse una boda extravagante sin sudar. Pero lo que no sabía era que su prometido ocultaba un secreto tan explosivo que convertiría el día de sus sueños en una pesadilla pública, justo delante de todos los que tanto quería impresionar. Si alguna vez has sentido el sabor amargo de la traición familiar, si alguna vez tu confianza fue pisoteada por aquellos que se suponía debían protegerla, entonces conoces el dolor que se apoderó de mi pecho cuando descubrí lo que ella había hecho. Y si esta historia le resuena, sepa que cada gesto de apoyo, un me gusta, un comentario, marca la diferencia. Esto es lo que me da la fuerza para seguir compartiendo historias como esta. Porque cada persona que se toma un momento para escucharme me recuerda que no estoy solo en esta batalla. Mi nombre es Lauren Bennett, tengo 33 años y desde que tengo memoria he sido la hija que sigue las reglas, que trabaja duro y que guarda cada centavo con disciplina, mientras otros gastan como si el dinero creciera en los árboles. Vivo en Massachusetts en una casa sencilla pero acogedora, conseguida tras años de riguroso ahorro. No es un palacio, pero lleva el brillo de lo que se construyó con esfuerzo y paciencia. Cada objeto aquí tiene una historia: la mesa de comedor de segunda mano, que cobró nueva vida después de horas de pulido, los estantes llenos de libros que he coleccionado desde la universidad. Nada se compró por impulso, todo fue planeado, cada dólar justificado. Trabajar con contabilidad es natural para mí, porque al menos los números no mienten. En un mundo donde la gente actúa por interés, una hoja de cálculo equilibrada es mi refugio seguro. Si bien mi familia parece prosperar en el caos, yo me aferro a la estabilidad como a un escudo. Puede que a algunos les parezca monótono, pero para mí es libertad. Vanessa, mi hermana, nunca entendió el valor del límite. Desde que era niña, siempre quiso más y nunca dudó en tomar lo que no era suyo, riéndose mientras otros pagaban la cuenta. A sus 36 años, 3 más que yo, se comporta como una adolescente mimada, convencida de que el mundo le debe infinitos favores. La gente ve tu cabello impecable, tu ropa de diseñador, tu sonrisa segura y confunden apariencia con carácter. Se dejan seducir por su encanto sin darse cuenta del rastro de deudas y decepciones que deja tras de sí. En las reuniones familiares sabe brillar, se ríe en el momento adecuado, se gana la simpatía con un gesto teatral y pocas personas se dan cuenta de cómo manipula a quienes la rodean. Durante años utilizó mi vida estable como trampolín para sus caprichos, como si ser la hermana responsable significara soportar sus errores, pasar por alto sus actitudes y servir como una red de seguridad silenciosa cuando sus planes fracasaban. No fue una sorpresa que su compromiso se convirtiera en el tema principal de la familia. Vanessa convertía cada conversación en un espectáculo sobre Colin, su pareja perfecta, un hombre que encarnaba el encanto pero que me dejaba una sensación incómoda, como un espejo brillante que esconde una grieta profunda. Se jactó de los detalles de su boda, lujosos arreglos florales, vestido de diseñador, una recepción deslumbrante que pondría celosas a sus amigas y dejaría boquiabiertos a sus vecinos. Todos sabían, incluso sin decirlo, que ella no podía pagar todo eso. Aún así actuó como si el dinero ya estuviera garantizado, como si el universo conspirara a su favor. Por un tiempo me dejé llevar por la ilusión de que, tal vez, ella había madurado. Lo cual, esta vez, lo había planeado responsablemente. Hasta que apareció el primer cargo en mi cuenta, una cantidad pequeña, casi insignificante. Luego otro más grande. Y otro. Las alertas del banco sonaron como alarmas estridentes. Se me dio un vuelco el estómago al reconocer los nombres: una boutique nupcial, una floristería, un servicio de catering. No fueron errores aleatorios ni fraudes cometidos por extraños. Se trataba de gastos directamente ligados a la boda de ensueño de la que tanto presumió. En ese momento comprendí que la traición no solo era real, era íntima. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Peor aún, había arrastrado a su propio hijo a la sombra de su sucio plan. Esa noche, acostada en la cama, mirando la pantalla de mi teléfono celular, sentí una mezcla de ira, tristeza y una claridad desgarradora. No se trataba solo de dinero robado. Era la primera señal de una verdad tan oscura que destruiría todo lo que ella creía estar construyendo. Y me vería obligado a seguir este camino hasta el final. Los primeros cargos fueron solo el comienzo.
Pronto se multiplicaron como la hiedra apoderándose de un muro, imposibles de contener una vez que echaron raíces. Un pago inicial de $1000 por arreglos florales personalizados, un pago enorme a un organizador de bodas de élite, una factura exorbitante de un salón que solo veía en revistas. Cada notificación del banco dolía como un puñetazo en el estómago. No por pérdida financiera, aunque cada centavo fue resultado de mi sudor, sino por crueldad premeditada. No fue un error. No fue un malentendido. Vanessa decidió robarme en lugar de enfrentar sus propias limitaciones. Y en su opinión, yo permanecería en silencio o sufriría la vergüenza de denunciarla. Cuanto más miraba la lista de gastos, más claro quedaba, no se trataba solo de un robo. Fue pura arrogancia. Intenté confrontarla suavemente sin revelarle que lo sabía todo, solo para probar su reacción. Ella me despidió con esa risa practicada, la misma que usaba para silenciar preguntas inconvenientes en las cenas. Dijo que debía haber confundido mis propias compras, que tal vez había firmado algo sin recordarlo. Cuando no caí en la trampa, sonrió con esa frialdad que solo ella tiene y afirmó que estaba demasiado ocupada con los preparativos para perder el tiempo en mi paranoia. Lo que me dolió no fue solo el desdén, sino la forma en que me describió ante los demás, la hermana menor demasiado cautelosa, que vive en su burbuja mientras se atreve a soñar en grande. Mi madre asintió, recordando que Vanessa merecía su felicidad. Una tía incluso me susurró que podía relajarme un poco y ayudar, ya que era muy buena con el dinero. El ambiente pareció encogerse a mi alrededor y sentí que me ardía la cara, como si fuera yo el egoísta de cuestionar gastos que no eran míos. Era un juego familiar, Vanessa distorsionaba la realidad hasta que yo parecía el villano y ella la víctima inocente. Y las exigencias no cesaron. Mi dinero no fue solo un acto de avaricia familiar, era un síntoma de algo mucho más grande, más oscuro y más meticulosamente planeado. Con cada nombre falso, con cada detalle que no cuadraba, la sensación de que estaba siendo arrastrada a una trampa se hacía más clara. No fue solo Vanessa quien me robó, era como si ella y este hombre estuvieran construyendo un castillo de naipes sobre arenas movedizas y yo, sin darme cuenta, me hubiera convertido en los cimientos que pretendían derribar cuando todo se derrumbara. El descubrimiento de esos nombres discrepantes provocó una alerta que ya no podía ignorar. Colin Hart sonaba como un personaje de telenovela barata, un nombre demasiado genérico para ser real, mientras que Sear Greaves tenía aire de seudónimo, de esos que usa la gente cuando no quiere dejar rastro. Y Vanessa, con su capacidad para distorsionar la verdad, nunca había mencionado un segundo nombre, una inicial diferente, nada que justificara la confusión. Peor aún, ni siquiera había pisado el freno cuando comencé a cuestionar los gastos. En cambio, aceleró como si supiera que el tiempo se acababa. Fue entonces cuando entendí, ella no solo estaba gastando mi dinero. Estaba corriendo contra algo. Y yo, con mi terquedad en guardar las apariencias, con mi miedo a montar un escándalo, me había convertido en el aliado perfecto para cualquiera que fuera este plan. La ira ardía más que antes, pero esta vez no se trataba solo de la traición financiera. Era la sensación de haber sido utilizado, de haber manipulado mi confianza como moneda de cambio en un juego del que ni siquiera conocía las reglas. Y sobre todo fue para Ethan. Porque si Vanessa estaba dispuesta a arrastrar a su propio hijo a tal plan, ¿qué más podía hacer cuando estaba contra la pared? Decidí que no esperaría para descubrirlo. Con las manos firmemente sobre el teclado, comencé a rastrear cada transacción, cada nombre, cada dirección vinculada a ese matrimonio. Ya no se trataba de recuperar mi dinero, sino de acabar con la estafa antes de que se tragara a alguien más. Y si Vanessa y su prometido de dudosa identidad pensaban que podían jugar al gato y al ratón conmigo, estaban a punto de descubrir que subestimaban a la mujer equivocada. Porque yo no era solo la tía responsable, la hermana práctica, la persona que siempre seguía las reglas. También fui la mujer que aprendió cuando era niña, a coser cuidadosamente cada centavo y que ahora estaba a punto de desenredarlos uno por uno, hasta que la verdad quedó expuesta, cruda e innegable. Y cuando eso sucediera, Vanessa desearía haber dejado de hacerlo mientras aún podía. Cuerda apretándose alrededor de sus cuellos. Y no era una cuerda cualquiera, estaba tejida con la misma precisión con la que cosía un presupuesto, con la misma paciencia con la que había soportado años de desprecio disfrazado de cariño. Cada pestaña de mi carpeta, cada nota escrita con bolígrafo rojo, cada fecha subrayada en amarillo fluorescente era un nudo que hacía con mis propias manos.
Vanessa siempre se ríe de mi obsesión por la organización, como si fuera un defecto, una debilidad. Pero nunca entendió que el orden no es falta de pasión, es pasión contenida, estrategia disfrazada de rutina. Y ahora por primera vez mi obsesión por los detalles no iba a salvar solo la cena de Navidad o el regalo de cumpleaños olvidado. Iba a salvar mi dignidad. Porque esta es la verdad que nunca verán venir, personas como Vanessa y Colin cuentan con la desorganización de otras personas. Confían en que usted esté tan aturdido por el caos que crean que no tenga tiempo de notar las inconsistencias. Pero yo vivo en los detalles. Respiro hojas de cálculo. Y mientras ellos se ahogaban en su propia arrogancia, yo estaba allí, en silencio, convirtiendo cada mentira en prueba, cada descuido en arma. Cuando la dueña de la boutique de vestidos me llamó, casi disculpándose por no estar segura, creo que ya había visto a este hombre antes, pero con otro nombre, no me reí. No lo desdeñé. Simplemente anoté la fecha, el lugar y agregué otra página a mi expediente. Porque así se ganaba, no con gritos, no con escenas, sino con pruebas. Y tenía montones de ellos. Incluso el técnico de audio del salón pensó que yo era una novia más estresada cuando le pregunté sobre la proyección de fotografías. Él sonrió pacientemente mientras yo fingía dudar entre, ¿no estaría demasiado pixelada esta diapositiva de cuando Vanessa tenía 5 años? Pero ya sabía exactamente lo que iba a proyectar en esa pantalla, no eran recuerdos de la infancia, eran extractos bancarios. No eran sonrisas, eran firmas falsificadas. Y cuando la música se detuviera y las luces se encendieran en esa pantalla, Vanessa entendería, por primera vez en su vida, lo que era estar expuesta. Casi podía ver su cara. Esa mezcla de rabia y pánico cuando se dio cuenta de que, esta vez, no había salida de emergencia. Que todas las puertas que había forzado a lo largo de los años con lágrimas, con chantaje, con esa pobre vocecita, finalmente estaban cerradas. Y que la llave estaba en mis manos. Ya no se trataba del dinero. Se trataba del momento en que miraría esa habitación llena de gente a la que había engañado y tendría que enfrentarse a una simple verdad, la hermana molesta, la tía satisfecha, la mujer que no era graciosa, era la única que había visto todo. Que mientras ella hacía de reina, yo construía una horca. Y lo mejor. Ella ni siquiera lo sospechaba. Porque la gente como Vanessa nunca mira hacia abajo. Solo ven lo que está a la altura de sus ojos, el espejo, el escenario, el público. Pero yo siempre me miraba los pies. Por los cables sueltos, por las grietas del suelo. Y fue exactamente allí, en esos detalles que nadie más vio, donde yo había colocado la dinamita. Ahora era solo cuestión de tiempo. Y paciencia. Dos cosas que, a diferencia de ellos, yo tenía en abundancia. Cada clavo que clavé en el ataúd de la ilusión perfecta de Vanessa tenía su propio peso. Esa carpeta no era solo control, era poder. Y por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando a su caos con manos temblorosas o opresión en el pecho. Actué con calma quirúrgica mientras ella construía su castillo de mentiras sobre las nubes, y yo, abajo, solidificaba mi suelo. Fue en el silencio de esta estrategia que entendí, todos esos años en los que fui el responsable, el planificador, el ahorrador, el ridiculizado por vivir dentro de límites, no fueron una debilidad. Estaban entrenando. Mi disciplina no era el aburrimiento, era una espada afilada. Y con cada documento que colocaba en el lugar correcto, sentía que el juego se volvía a mi favor. Lo que ella veía como monotonía, yo lo transformé en el arte de la guerra. Y el sabor de la justicia ya estaba en la punta de mi lengua. Fue entonces cuando el destino, como queriendo darme una palmada en la espalda, me jugó otra mala pasada. Una mujer de otro estado respondió a una pregunta discreta que le había enviado sobre el otro nombre de Colin. Su mensaje fue vago, interrumpido por un dolor que claramente no quería revivir, pero había un detalle que me heló las venas. Él había desaparecido una semana antes de su boda, dejando facturas sin pagar y llamadas sin respuesta. Mi corazón latía con fuerza mientras leía, porque ya no era solo Vanessa la que me robaba. Era su prometido construyendo una vida sobre mentiras, y yo acababa de tirar del primer hilo de la red que él pensaba que estaba bien oculta. La imagen de Ethan no salía de mi cabeza. Ese pequeño cuerpo tragado por la culpa mientras se arrastraba por mi pasillo, con los ojos desorbitados como un pájaro enjaulado, los hombros encorvados como si pudiera desaparecer del mundo.
Ese vídeo tembloroso se repetía en mi mente y cada vez que lo veía, la ira hacia él se disolvía en una profunda tristeza. Él no fue el cerebro detrás de esta traición. Era solo un niño que seguía órdenes y aprendía lecciones con las que ningún joven de 15 años debería tener que lidiar. Y me impactó con mucha claridad: si nadie interviniera, llevaría estas cicatrices mucho más tiempo que el dolor del dinero robado. Entonces, en lugar de explotar, en lugar de irrumpir en la casa de Vanessa exigiendo respuestas, elegí otro camino. Lo invité a cenar a mi casa una noche tranquila, con el pretexto de pizza y tarea. Cuando llegó, sus zapatillas chirriaron en el suelo de la cocina como un sonido demasiado fuerte para su comodidad. Se sentó a la mesa acurrucado, arrancando la masa de la pizza como si comer fuera un castigo. Y lo supe de inmediato: ese chico no necesitaba mi furia. Necesitaba mi mano extendida. Empezamos a hablar lentamente, dándole vueltas a la verdad como si fuera una estufa caliente que ninguno de los dos quería tocar. Hasta que finalmente las palabras brotaron de él en sollozos entrecortados. Me confesó que no quería aceptar mi tarjeta, que le había rogado a su madre que no lo involucrara, pero ella había insistido y al final sintió que no tenía otra opción. Su voz se quebró cuando dijo que odiaba mentirme, odiaba colarse en mi pasillo, pero no sabía cómo detenerla. Mientras escuchaba, mi ira hacia Vanessa se solidificó hasta convertirse en algo casi indestructible. ¿Qué clase de madre utiliza a su propio hijo como herramienta de robo? Ya no se trataba de la tarjeta. Se trataba de corrupción, de la podredumbre que ella plantó en el corazón de su propio hijo. Le empujé una libreta y le pedí que anotara lo sucedido, no como prueba para usarla en su contra, sino como una forma de liberarse, de poner la verdad en un papel para que ya no la lleve dentro de su pecho. Levantó la vista, mojado e inseguro. Pero luego asintió y comenzó a escribir, moviendo la pluma rápidamente al principio y luego más lentamente, como si cada palabra le quitara algo de peso de encima. Cuando me devolvió el cuaderno parecía más ligero. Y le dije así de simple que lo protegería, que sus errores no lo definirían y que no dejaría que la codicia de su madre destruyera su futuro. Esa promesa cambió algo en ambos. Durante años había dejado que las tormentas de Vanessa me arrastraran, que ella decidiera cuándo era el villano y cuándo el salvador. Pero allí, sentada frente a Ethan, entendí que tenía un nuevo propósito. Ya no estaba limpiando su desastre. Estaba sosteniendo un escudo para la única persona en esa casa que todavía tenía posibilidades de liberarse. El silencioso alivio de Ethan, la forma en que sus hombros se enderezaron un poco, me dieron una fuerza que no sabía que todavía tenía. Y como si el universo quisiera premiar esta claridad, mi celular vibró con otra alerta, otro cargo de un proveedor de bodas, esta vez por un pedido de champán de lujo realizado a medianoche. En lugar de pánico sentí que me invadía una extraña calma, porque ahora cada nueva transacción era solo otra prueba más que se acumulaba, ordenadamente, en mi carpeta. Ella pensó que me estaba sangrando. Pero la verdad era que me estaba alimentando exactamente lo que necesitaba. No era un rastro de migajas, era un mapa del tesoro que ella misma dibujó, sin siquiera sospechar que, cuando llegara el momento, no habría forma de negarlo. Y la historia aún se volvió más espesa. En un contrato enterrado bajo letra pequeña, vi una nota sobre una coordinación de último momento con el técnico audiovisual del lugar. Un pensamiento me atravesó como una chispa y me aceleró el pulso. Ya había hablado una vez con ese técnico, haciéndome pasar por la hermana servicial que me ayudaba a preparar una presentación de fotos felices. Pero, ¿y si esa actuación se convirtiera en otra cosa? ¿Y si, en lugar de nostalgia y sonrisas infantiles, la pantalla revelara facturas, nombres dobles, contratos inconsistentes? La verdad que ella intentó con todas sus fuerzas ocultar. La idea era casi eléctrica, no solo por la promesa de justicia, sino porque llegaría en un momento en el que Vanessa más ansiaba ser el centro de atención. Y sabía, en el fondo, que la paciencia sería mi arma más afilada. Vanessa era demasiado arrogante para imaginar que yo tendría el coraje de exponerla. Colin, tan tranquilo, ni siquiera se dio cuenta de que sus mentiras se estaban desmoronando. Y Ethan, al menos, ya no era su peón, era un aliado que silenciosamente había puesto a mi lado. La red no se cerraba a mi alrededor. Se estaba tensando a su alrededor. Y estaba listo para ver el nudo final. Las inconsistencias que rodeaban el nombre de Colin me habían estado carcomiendo durante días, y no descansaría hasta profundizar más, porque cada instinto mío gritaba que este hombre no era quien decía ser.
Las noches después del trabajo profundizaba en registros públicos, rastreaba contratos de proveedores, comparaba su supuesta historia, solo para encontrar agujeros tan anchos que podrían hundir un barco. Su presencia en las redes sociales era sospechosamente escasa para un hombre de poco más de 30 años, solo un puñado de fotografías posadas, tan genéricas que parecían extraídas de un catálogo. La empresa para la que decía trabajar no tenía constancia de él. Su dirección saltaba de un estado a otro ilógicamente, y cada vez que presionaba para obtener más detalles, él. La historia se desmoronó aún más. Cuanto más indagaba, más obvio se volvía, Colin no fue simplemente descuidado. Era un maestro de la manipulación, tejiendo vidas falsas como un ilusionista barajando cartas, seguro de que nadie miraría lo suficientemente de cerca como para notar las repeticiones. El punto de inflexión llegó cuando recibí un correo electrónico de una mujer de otro estado, respondiendo a las preguntas discretas que le había enviado con el pretexto de verificar las credenciales del proveedor. Me dijo que una vez estuvo comprometida con un hombre que se parecía exactamente a Colin pero que lo conocía como Christopher Hargreaves. Su mensaje comenzó vacilante, lleno de un dolor que claramente no quería revivir, pero mientras explicaba, las piezas encajaron con un siniestro clic. Se la había ganado, le propuso matrimonio apresuradamente, planeó una boda extravagante y luego desapareció sin dejar rastro apenas unos días antes de la ceremonia, dejando atrás un rastro de facturas impagas y una familia devastada que había creído cada una de sus palabras. Se me dio un vuelco el estómago al leer su historia porque era como ver cómo se escribía el futuro de Vanessa con anticipación. No era un príncipe con quien estaba a punto de casarse. Él era un depredador profesional y ella caminaba directamente hacia sus brazos. La llamé necesitando escuchar su voz, para asegurarme de que no era un error absurdo. El temblor en sus palabras fue suficiente para convencerme. Describía la misma sonrisa, el mismo encanto natural, la misma capacidad de conquistar una habitación con algunos elogios bien colocados. Recordó cómo observaba las salidas de los restaurantes, cómo insistía en gestionar personalmente todos los contratos con los proveedores, cómo guardaba una pequeña bolsa negra en el maletero de su coche, llena de ropa y dinero por si acaso. Cuando mencionó este detalle, mi corazón dio un vuelco. Ya había notado la forma en que rondaba cerca del estacionamiento en las reuniones familiares, como si observara algo fuera de la vista. La verdad me golpeó como un rayo. La boda soñada de Vanessa no se financió solo con dinero robado. Era el escenario perfecto para su próxima fuga. Armada con esta certeza, la ira que había estado hirviendo en mí se convirtió en algo más agudo, más frío, más controlado. Ya no se trataba solo de que Vanessa me engañara. Se trataba de exponer a un hombre que había construido su vida sobre el engaño, que probablemente había dejado atrás un rastro de promesas incumplidas y vidas arruinadas financieramente. Detenerlo repentinamente ya no era un asunto personal. Lo sentí como justicia, no solo para mí, sino para todas las mujeres que habían caído ante su encanto y se habían quedado con nada más que deudas y vergüenza. La ironía era casi poética. Vanessa, tan consumida por la codicia y las apariencias, estaba a punto de ser humillada no por mí, sino por el mismo hombre que ella pensaba que la elevaría. Todo lo que tenía que hacer era seguir construyendo mi caso, guardar silencio hasta que el escenario estuviera listo y luego dejar que la verdad cayera como un martillo donde menos lo esperaba, frente a todas las personas que me había reunido para admirarla. La mañana de la boda llegó con un cielo pesado, nubes bajas como si el mundo mismo contuviera la respiración. Y sentí ese mismo peso sobre mí mientras me preparaba para lo que estaba por venir. Había ensayado mi plan una docena de veces en mi cabeza, repasando cada paso hasta que fuera casi mecánico, pero mi pulso aún latía con la energía nerviosa de saber que no habría una segunda oportunidad. Deslicé el grueso expediente en una sencilla bolsa negra, con sus secciones cuidadosamente etiquetadas como soldados en formación, y revisé la memoria USB para ver la presentación que había preparado por segunda vez. Cada archivo tenía nombre, cada diapositiva estaba cronometrada, cada prueba se alineaba en una secuencia que sería imposible negar una vez proyectada. Me vestí con sencillez, un vestido azul marino de corte recto, nada llamativo, nada que llamara la atención. Mi objetivo no era brillar ese día. Estaba haciendo que la verdad eclipsara cualquier candelabro de cristal que Vanessa hubiera alquilado para su gran momento. Al llegar al lugar, fui recibido por el ajetreo y el bullicio de los vendedores yendo y viniendo, cargando flores, ajustando manteles, balanceando bandejas de vasos brillantes, todos ajenos al hecho de que su entorno perfecto estaba al borde del colapso.
Primero busqué a la encargada del espacio, entregándole un sobre con las instrucciones impresas y mis datos de contacto, explicándole tranquilamente que podría haber una discrepancia en los pagos que se verificaría más adelante. Aunque sus ojos se abrieron ligeramente, asintió con una firmeza profesional que me aseguró que estaría lista cuando le diera la señal. Entonces vi al técnico de audio y vídeo, estrechándole la mano con la misma sonrisa educada que había ensayado, confirmando los detalles de la presentación familiar prevista para la recepción. No necesitaba saber qué contenían realmente esas imágenes, solo que los archivos funcionaban. Y cuando las imágenes de prueba aparecieron brevemente en la pantalla gigante, sentí una oleada de control. Las herramientas estaban en su lugar, los actores posicionados. Lo único que quedaba era paciencia. Me senté en la tercera fila, fundiéndome en el murmullo de los invitados que llegaban, acomodándose la ropa, susurrando sobre la belleza de la habitación, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de estallar. Manténme perfectamente quieto con las manos cruzadas en el regazo y expresión tranquila. Pero por dentro una corriente de energía crepitó a través de mí como electricidad estática antes de un trueno. Desde donde estaba podía ver a Vanessa a lo lejos, riéndose con sus damas de honor, su vestido brillando bajo los candelabros y su sonrisa más amplia que nunca. Parecía radiante, confiada, absolutamente segura de que ese día le pertenecía. Por un momento fugaz, casi sentí pena por ella. Había construido su castillo de mentiras tan alto que no podía imaginarlo derrumbándose. Y fue precisamente esta ceguera, esta arrogancia, lo que la hizo vulnerable. Recorrí de nuevo la habitación con la mirada y mis ojos se posaron en Colin, de pie cerca del pasillo central, ajustándose la corbata con la misma expresión tranquila. Pero entonces noté algo que me heló la espalda. Revisó las salidas 2 veces, su mirada se deslizó por las puertas laterales como si memorizara rutas de escape. Ese único gesto confirmó todo lo que había temido y todo lo que me había preparado. Él no estaba allí para iniciar un matrimonio. Estaba allí para montar otra actuación, para encantar, para coleccionar y luego evaporarse. Toqué ligeramente el borde del expediente dentro de la bolsa, recordándome que ya no estaba indefensa. Yo no miraba paralizada, como Vanessa y su prometido creaban su ilusión. Tenía cada recibo, cada contrato, cada advertencia, cada hilo que los conectaba con sus mentiras. Y estaba listo para tirar de esos hilos hasta que toda la tela se desmoronara frente a todos. Mientras la música aumentaba y los invitados comenzaban a girar hacia el pasillo, inspiré lentamente para estabilizarme. Porque sabía que antes de que terminara el día, el protagonismo que Vanessa se había robado se convertiría en su mayor castigo. La ceremonia comenzó con un florecimiento tan teatral que podría haber sido escenificado para una revista. El pasillo estaba repleto de rosas rojas, tan exuberantes que parecían sangrar sobre el mármol, mientras las velas parpadeaban como almas inquietas entre los arreglos. El cuarteto de cuerda tejió una melodía suave, casi hipnótica, mientras los invitados se levantaban al unísono, no por reverencia, sino por una enfermiza fascinación por el espectáculo que se desarrollaba. Vanessa avanzó como una soberana en su procesión, su vestido brillaba en cascada a cada paso, su sonrisa tallada con la precisión de un cuchillo. Ella creía, como creía, que aquellas miradas eran de admiración, que cada suspiro era por su grandeza. Colin en el altar era la imagen de la perfección ensayada, la barbilla levantada en el ángulo exacto, la sonrisa con los dientes demasiado blancos, sus gestos calculados como los de un actor que sabe que el público ya ha pagado la entrada. Para el mundo eran la pareja dorada, la unión bendecida por los dioses del estatus y la apariencia. Pero mientras el oficiante hablaba sobre el amor y la lealtad, mi corazón latía al ritmo de una cuenta regresiva. Porque lo sabía, que la perfección era un cristal finísimo, dispuesto a romperse al primer toque. Y llegó el toque. La encargada del salón, la misma a la que Vanessa había humillado por atreverse a cuestionar sus pedidos, entró al espacio sagrado con una calma que heló el aire. Su voz firme y aguda atravesó las palabras del oficiante como una hoja cortando seda. Perdón por la interrupción, pero hay un asunto financiero urgente que debe resolverse antes de que pueda continuar esta ceremonia. El cuarteto se quedó en silencio en medio de una nota. Un murmullo se extendió entre la multitud hasta convertirse en un rugido ahogado. Cientos de cabezas se volvieron hacia el altar, donde Vanessa, por primera vez en su vida, sintió el sabor amargo del fracaso. Su sonrisa se congela, sus labios tiemblan como hojas en un fuerte viento y sus manos aplastan el ramo con una fuerza que hace que los pétalos se marchiten entre sus dedos.
Colin, oh Colin, tu instinto de huida es instantáneo. Un movimiento casi imperceptible de los ojos hacia la salida lateral, la mandíbula apretada, el cuerpo retrocediendo medio paso, como si ya sintiera el abismo abriéndose bajo sus pies. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el chirrido de los zapatos sobre el suelo pulido, el susurro de las faldas, el suspiro entrecortado de alguien que por fin entendía. Un silencio cargado y expectante como el momento anterior al primer trueno. Y entonces el cielo se cayó. La pantalla gigante detrás del altar, hasta entonces inactiva, cobra vida con un destello. Primero las fotos que todos estaban esperando, Vanessa radiante en sus cumpleaños, Ethan demasiado joven para comprender la crueldad del mundo, escenas de vacaciones tan perfectas que parecían recortadas de revistas. Pero entonces el guión cambia. Un recibo bancario parpadea en la pantalla, estampado con la palabra que lo cambia todo, fraude. Un escalofrío recorre la habitación. Luego otra diapositiva. Una factura firmada por Colin Hart. Y otro idéntico pero con las iniciales de Cear Greaves. Los suspiros se convierten en exclamaciones. Más diapositivas pasan, implacables, declaraciones que muestran desvíos de mi tarjeta, meticulosos patrones de robo, documentos que prueban que el mismo hombre usó dos identidades como quien se cambia de camisa. El murmullo se convierte en clamor. Los invitados se ponen de pie con el cuello estirado, algunos incluso se acercan al altar como si quisieran tocar la prueba de que no estaban soñando. Vanessa se derrumba. No físicamente, todavía no, pero su máscara de reina se desmorona en tiempo real. Los labios se mueven formando sílabas silenciosas, disculpas que mueren en la garganta. Colin, a su vez, ya no puede ocultar su pánico. Sus ojos, antes tan seguros, ahora saltan entre la pantalla y yo, y veo el segundo exacto en el que comprende, no hay salida. La verdad es una trampa y él acaba de caer en ella. Y luego el golpe final. Desde el fondo de la sala, una mujer avanza con pasos medidos. No hay prisa en su caminar, ni odio en su mirada, solo una frialdad que hace el aire más pesado. Es ella. La novia abandonada. La víctima a quien, como a mí, ese hombre le saqueó la vida. Su voz atraviesa el caos como un cuchillo caliente en mantequilla, Christopher Argreaves. El nombre resuena, pesado, irrefutable. Toda la sala se vuelve hacia Colin, que ya no es un mozo de cuadra sino un criminal en acción. Su rostro se desfigura, los ojos muy abiertos, la postura rígida de un animal perseguido, la mirada desesperada hacia las salidas, ya bloqueadas por los guardias de seguridad que yo mismo había instruido. Se desata el infierno. Los gritos se mezclan con las acusaciones. Los invitados se empujan unos a otros, algunos indignados, otros simplemente ansiosos por presenciar la caída. Vanessa retrocede a trompicones, con su vestido de novia, ahora un velo de su propia codicia, enredándose alrededor de sus tobillos como cadenas. El ramo cae al suelo con un ruido sordo y húmedo, con los pétalos esparcidos como lágrimas que ella nunca derramaría. Colin intenta abrirse paso, pero las manos de los guardias de seguridad lo inmovilizan con practicada eficiencia. Esto es un error, grita, pero sus palabras se pierden en el tumulto, ahogadas por el peso de la evidencia que brilla detrás de él, innegable. ¿Y yo? Permanezco sentada con las manos tranquilas en el regazo y el cuaderno a mi lado ahora tan ligero como una pluma. Cada acusación, cada mirada de disgusto, cada paso que los aleja del altar es una página arrancada del libro de sus mentiras. La sala que hace minutos respiraba admiración ahora hierve de revuelta. Los invitados se ponen de pie abruptamente, algunos cubriéndose la cara como si la vergüenza ajena los quemara, otros ya teclean en sus celulares, difundiendo la noticia como un virus. Siempre supe que algo andaba mal, susurra una mujer que ayer envidiaba a Vanessa. Demasiado arrogante para ser verdad, se queja un hombre que anteriormente le había ofrecido préstamos. Incluso sus familiares más cercanos miran hacia otro lado, como si el simple hecho de mirarla los contaminara. Colin o Christopher es escoltado hasta la salida y sus tontas excusas se disuelven en el aire. Su bolsa de fuga, encontrada por los guardias de seguridad, se abre delante de todos, fajos de billetes, teléfonos móviles descargables, documentos falsos. El público suelta un "oh" colectivo entre el disgusto y la fascinación morbosa. Mientras tanto, el banco actúa a una velocidad que solo la vergüenza pública puede acelerar. Mis cuentas se restauran, cada centavo robado se devuelve, cada futuro intento de fraude se bloquea incluso antes de que naciera.
Los proveedores, alertados, invaden la sala como buitres, el florista arranca los arreglos de las mesas, el fotógrafo borra las fotos de la tarjeta de memoria, el chef ordena a sus ayudantes que recojan los platos intactos. El encargado del lugar, con una sonrisa que raya en el triunfo, declara nulo el contrato, citando la cláusula que le había entregado semanas antes. Ningún evento bajo nuestro techo estará manchado por el fraude, repite, y el sonido de sus palabras es más dulce que cualquier canción. Vanessa finalmente se mueve. No luchar, no dar explicaciones, sino huir. Su vestido, que alguna vez fue un símbolo de poder, ahora se arrastra por el suelo como una carga. Tropieza hacia la salida, pero las puertas están cerradas, y las miradas que la siguen ya no son de envidia, sino de desdén. Algunas mujeres susurran que siempre supieron que el lujo era falso. Los hombres sacuden la cabeza, como si su caída fuera una lección moral. ¿Y los familiares? Se alejan en silencio como si el simple hecho de respirar el mismo aire que ella los contaminara. Cuando aparece en pantalla la última prueba, un vídeo de Colin, o Christopher, confesando todo a un excómplice que irónicamente también lo traicionó, la sala estalla en un coro de disgusto. Alguien grita ladrón. Otro arroja una copa de champán vacía hacia el altar y el cristal se hace añicos como el último resto de su farsa. Y finalmente respiro. No por venganza, sino por justicia. Porque hoy, ante los mismos ojos que los idolatraban, su imperio de mentiras se desmoronó. ¿Y el más dulce de todos? Cavaron sus propias tumbas. Ahora solo queda asistir al funeral. Pero la verdad no se contentó con desmoronarse bajo un solo nombre. No. Las investigaciones revelaron que ese hombre, ese novio, había estado casado antes. Y luego. Y otra vez. Siempre con identidades diferentes, siempre con promesas de oro que se evaporaban apenas se depositaba el cheque. Este descubrimiento fue el último clavo en el ataúd de su farsa. Llamaron a las autoridades y antes de que terminara la noche, lo escoltaron fuera del salón de baile, no como un marido recién casado, sino como un criminal cuya red de engaño finalmente se lo había tragado. Vanessa, a su vez, experimentó una humillación tan brutal como inevitable. Al principio trató de recuperar el control del escenario, su voz estridente cortaba el aire mientras su dedo tembloroso señalaba en mi dirección. Envidiar, ella gritó. Destruiste mi día por pura amargura, porque tu vida es tan pequeña que solo sabes arrastrar a los demás. Pero las palabras quedaron vacías. En una sala donde las pruebas se mostraban en pantallas gigantes, donde cada documento falsificado, cada firma falsificada, cada mentira cuidadosamente elaborada había quedado expuesta más allá de toda duda, nadie se movió para defenderla. Ni siquiera nuestra madre, la que durante años me susurró «Mantén la paz, ayuda a tu hermana, porque la familia lo es todo», permaneció inmóvil en su silla, con los labios apretados en una fina línea, incapaz de justificar lo que acababa de presenciar. Los sollozos de Vanessa reemplazaron las acusaciones. Sus hombros temblaron mientras intentaba recoger los restos de dignidad que quedaban, pero no había nada que salvar. Lo había apostado todo a su avaricia, a su arrogancia, y toda la comunidad fue testigo de su derrota. Cuando finalmente se quedó en silencio con el ramo abandonado en el suelo y el vestido arrugado por el colapso contra la silla más cercana, ya no parecía la novia radiante que tanto había trabajado para encarnar. Parecía finalmente lo que siempre fue, una mujer desnuda por sus propias decisiones. Para mí, sin embargo, la verdadera resolución no provino de la reivindicación pública, aunque fue poderosa. Provino de la quietud de finalmente trazar límites que durante mucho tiempo habían estado desdibujados. En los días siguientes, lo dejé claro, Vanessa no recibiría más rescates. Ni préstamos, ni facturas compartidas, ni arreglos silenciosos de los líos que creó. Enfrenté su furia con un silencio tranquilo, sus súplicas con un firme rechazo y por primera vez en mi vida, no rehuí sus lágrimas ni su culpa manipuladora. Ella cargaría con sus deudas. Él respondería por sus acciones. Y ya no sería la escoba que barre sus daños. Con Ethan fue diferente. Le abría las puertas de mi casa los fines de semana, le daba espacio para respirar y lentamente le recordaba que no estaba definido por los errores que su madre lo había obligado a cometer. Una tarde destruimos juntos los últimos documentos fraudulentos de la trituradora. Cuando la máquina se atragantó con un programa de bodas cubierto de purpurina, nos reímos hasta que se nos saltaron las lágrimas. Esa risa, libre y genuina, fue la victoria más dulce de todas.
Un momento de alivio, de libertad, prueba de que el ciclo finalmente se había roto. Y cuando lo vi más ligero, más erguido, sin el peso de la vergüenza sobre sus hombros, supe que exponer a Vanessa y su prometido no solo me había salvado. Yo también lo había salvado. En las semanas que siguieron a la boda, que nunca fue, los rumores de los chismosos se desvanecieron, aunque los ecos de ese día persistieron como una fábula moral contada en cada cena de la ciudad. Hubo susurros en los pasillos del supermercado, movimientos de cabeza en el salón de belleza, chasquidos de lenguas frente a las tazas de café. Cada versión de la historia la hacía más pequeña a los ojos de los demás, y la verdad, más nítida a los míos. Por primera vez en años me desperté sin el nudo en el estómago, sin preguntarme qué nuevo desastre arrastraría mi hermana hasta mi puerta, sin prepararme para otro favor disfrazado de obligación. La carga que llevaba se había disipado y en su lugar llegó una calma que ni siquiera sabía que me faltaba. La vida no se volvió repentinamente glamorosa o brillante. Pero era mío. Total e irrevocablemente mío. Con mis finanzas restauradas y mi carpeta de pruebas guardada en un lugar seguro, me reí al darme cuenta de lo anticlimática que parecía mi vida diaria en comparación con el caos que había dejado atrás. Volví a las hojas de cálculo en el trabajo, a los botes de hierbas los fines de semana, a los cupones que recortaba por costumbre, aunque ya no los necesitaba. La estabilidad nunca había sido tan dulce. Y aunque algunos puedan encontrar todo esto monótono, yo saboreé cada segundo de esta quietud conquistada. En un gesto simbólico de cierre, compré una billetera nueva, de cuero resistente, con un cierre que encajaba firmemente en su lugar. Lo guardé en el cajón donde había estado el anterior, reemplazando el espacio que antes ocupaba la traición con algo sólido y confiable. Y como no pude resistir un toque de ironía, doné mi agotada rotuladora a la asociación de padres de la escuela local, diciendo que merecía un trabajo más noble, etiquetar útiles escolares, no fraude. Vanessa mantuvo las distancias, su orgullo demasiado herido para enfrentarme directamente, aunque los rumores me llegaron. Ella, poco a poco, estaba desatando los nudos de las deudas que había dejado atrás, asistiendo a sesiones de terapia bajo la presión de su familia y sus acreedores. Si realmente cambiaría, no lo sabía. Pero ya no era mi problema. Mientras tanto, Ethan floreció. Su risa se volvió más espontánea durante las visitas, sus hombros se enderezaron cuando descubrió pasatiempos y amistades libres del caos de su madre. Verlo reconstruir fue la recompensa más genuina que podría haber pedido, un recordatorio de que a veces lo más valiente que puedes hacer es romper el ciclo y elegir un camino diferente. Una vez me preguntó tímidamente si creía que la gente podía empezar de nuevo. Respondí sin dudarlo: puedes. Porque he visto ambos lados. La ruina que trae la codicia y la paz que devuelve la verdad. Y si hay una lección que me llevo de esta historia, es esta: la codicia siempre pasa factura. Tarde o temprano llama a la puerta correcta. Mi hermana pensó que podría vivir para siempre con dinero prestado y oportunidades robadas. Pero la vida tiene una manera de equilibrar las cuentas, incluso si lleva años hacerlo. Para cualquiera que haya llegado hasta aquí, mi mensaje final es simple: nunca subestimes el poder de la paciencia silenciosa, de esas pequeñas verdades cuidadosamente apiladas hasta que se vuelven innegables. Al final, no siempre quien grita más fuerte es el más fuerte. Y aquellos de los que se burlan por vivir con sencillez pueden ser los que permanezcan en pie cuando pase la tormenta. La justicia no siempre llega en un instante dramático. Pero cuando llega, deja tras de sí una paz más dulce que la que cualquier fuente de champán podría ofrecer. Y mientras escribo estas palabras, sentada en mi tranquila casa, con el té enfriándose a mi lado y la suave luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas, puedo decir con una sonrisa: la estabilidad, la honestidad y la conciencia tranquila valen más que todos los candelabros del mundo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Historias como la mía no son solo palabras, son recordatorios de que muchos de nosotros hemos atravesado tormentas familiares y hemos descubierto una fuerza que no sabíamos que teníamos. Si esto te resonó, deja un comentario. Cuéntanos lo que piensas, o incluso si alguna vez has visto a la codicia volverse contra alguien como sucedió aquí. Y no olvides darle me gusta y suscribirte. Tu apoyo es lo que me permite seguir compartiendo estos viajes. Porque al final, son las historias de resiliencia las que nos recuerdan: nuestras elecciones definen no solo quiénes somos, sino quiénes dejamos de ser.